Buen día, amado hermano, espero que se encuentre muy bien. Tengo el gusto de saludarle nuevamente en este día donde continuamos con nuestros devocionales diarios, devocionales en los cuales hemos hablado acerca de lo que es ser y hacer iglesia. El día de ayer hablamos acerca de crecer, de los cambios también. Y hoy, mi hermano, hablaremos acerca de algo también muy importante, que es descubrir nuestro lugar dentro de la iglesia o descubrir nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Sabe, mi hermano, para iniciar me gustaría contarle una historia. Esta historia es de unos animalitos y nuestros personajes principales son cuatro. Es un conejo, un pececito, una ardilla y un pato. Estos cuatro animales vivían en una comunidad, en un campo lleno de muchos animales de estas cuatro especies y estaban decidiendo cuál era la materia que debían enseñarle a sus hijos, a los pequeñitos de la comunidad. El pato decía, debemos enseñarle a los pequeños a que puedan volar, porque es lo más importante. El conejo defendía que saltar era lo más importante. La ardilla decía, no, ni volar ni saltar, sino trepar árboles es lo más importante. Y el pez dijo, ninguna de esas tres. Lo más importante es saber nadar. ¿Sabe? Estuvieron discutiendo un buen rato de ese mismo tema. Al final llegaron a la conclusión de que tenían que enseñar las cuatro habilidades: el nadar, volar, trepar y saltar. Tomaron esa decisión, abrieron la escuela, tomaron a los mejores maestros de nado, de vuelo, de escalar y de saltar, y empezaron las clases. Y había un pequeño conejito que iba muy entusiasmado a tomar sus clases. Cuando llegó a la clase de salto, era el mejor de su clase. Él saltaba de una forma extraordinaria y era reconocido por sus compañeros y por su profesor. Pero llegó a la clase de trepar y ya no fue tan fácil como en la clase de salto. Le costó, era muy complicado para él, pero al final lo logró. Tuvo un desempeño regular. Después fue a la clase de vuelo. En esta clase de vuelo su desempeño fue todavía más bajo. Eh, Subía al árbol y se dejaba caer. No podía volar por evidentes razones, pero podía planear, digámoslo. Y los aterrizajes eran lo peor que se le daba. Y cuando llegó finalmente a la clase de natación, em, era malísimo para nadar. Y de hecho, cuando salió de las aguas, sus compañeritos empezaron a reír porque se veía muy gracioso. Las orejas y todo su cuerpo de una manera muy curiosa por él, porque estaba mojado. Y de hecho no podía ni siquiera brincar con la misma facilidad con la que podía brincar sin estar mojado. Él fue muy triste después de ese primer día de clases con sus papás, y sus papás, expectantes, les preguntaron cómo le había ido a su pequeño. Él les dijo que todo muy bien en la clase de salto, pero en las demás las odiaba. Decía que odiaba la escuela y que odiaba todas las demás materias porque eran muy malas y que él era muy malo para esas materias. Sus padres, preocupados por esta situación, fueron a hablar con el consejero de la escuela eh, y le expresaron el sentir de su hijo y lo que había pasado, que se habían burlado algunos compañeritos porque había salido empapado de, del agua y había salido y se veía muy gracioso. El consejero empezó a revisar el expediente de este pequeño conejito y dijo, efectivamente, su hijo es excelente saltando. Es mediocre escalando, es mediocre volando y es terriblemente malo nadando. Y los papás estaban preocupados, dijeron, bueno, las cuatro materias por lo que eligieron nuestros gobernantes, vamos a llamarles así, son muy importantes. Debe de existir alguna forma en la que nuestro hijo sea excelente en todas. El consejero se quedó pensando un poco. Dijo, ¿saben qué? Él es excelente saltando. Hay que quitar esa clase. Él hizo medianamente bien trepar, entonces hay que quitar esa clase. Y bueno, volar no es lo suyo,
pero no lo hizo tan mal. Entonces lo podemos dejar para después, pero ahorita hay que enfocarnos en la natación. Ellos, felices y expectantes, siguiendo el consejo del consejero, hablaron con su hijo y él fue a tomar clases todo el tiempo de natación. El conejo pasó ahí y lamentablemente ese pequeño conejito pues no pudo sobrevivir a estar tanto tiempo en el agua, ¿no? No se halló ahí y al final terminó muriendo. ¿Saben? Esta es una historia que nos deja ver que así como pasa en este cuento, muchas veces pasa también en la iglesia. Hay personas intentando servir en lugares para los cuales no fueron diseñadas. Y eso, en lugar de producir crecimiento, produce frustración, cansancio, desánimo y una sensación tremenda de fracaso. Pero sabe, mi hermano, Dios nos creó a cada uno de nosotros únicos y con dones específicos para usar esos dones que Dios nos ha dado. No usar los dones que quisiéramos tener o los dones que alguien dice que tengo, no, sino usar los dones que Dios nos ha dado. Porque Dios creó personas diferentes para funciones diferentes. Y me gustaría leer con usted lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Aquí, mi hermano, hay algo importante. Pedro, el escritor, él no dice si recibieron por casualidad algún don, no. Pedro dice el don que hayan recibido, el regalo que hayan recibido. ¿Sabe? En más de un pasaje nosotros encontramos, tanto en este pasaje de Pedro como en las cartas que Pablo escribe, vemos que la Biblia asegura que cada creyente ha recibido algo de parte de Dios. Ha recibido algo y tenemos algo que aportar por eso que hemos recibido. Ese don que hemos recibido nos hace aptos para una tarea en la iglesia. Todos tenemos por lo menos un solo don y es nuestra tarea también descubrir esos dones que Dios nos ha dado y ponernos manos a la obra. Quizás no todos tengamos el mismo don, porque eso es sano también. Dentro de la unidad que somos como iglesia, Dios ha también establecido diversidad de dones, diversidad de carácter, etc. Todos, mi hermano, tenemos algo que aportar. Todos tenemos dones que usar para la gloria y honra de Dios. No todos tenemos el mismo don, no todos tenemos la misma capacidad, no todos tenemos la misma forma de ser, pero todos somos necesarios. ¿Sabe? De igual forma, tomando la historia que le conté hace un momento, todos eran necesarios para esa comunidad. La ardilla trepaba a los árboles y buscaba alimento. Los conejos saltaban y ayudaban tal vez a pasar de un lugar a otro a algunos otros animales. Los patos podían subir y ver patrullar, por así decirlo, todo el campamento, toda la pequeña comunidad de animalitos. Y los peces estaban en el agua y también ayudaban en gran parte a esta comunidad. Lo mismo pasa en la iglesia, mi hermano. Cada uno de nosotros cumplimos una función específica usando el don que Dios nos ha dado, mi hermano. Esto es muy importante y debemos recordarlo. Sería ilógico, así como pasó con este conejito, que en lugar de potenciarlo en las clases del salto, quisieron meterlo en lo que era peor, no porque no quisiera ser bueno, sino porque no era físicamente adaptado para nadar. Lo mismo a veces hacemos en la iglesia. Hay personas que tal vez tienen el don evidente de oración y tienen un carácter introvertido y demás, y queremos, en lugar de potenciar ese don que tiene, queremos llevarlos a algo que es totalmente contrario, como evangelismo, predicación, etcétera, y todo lo contrario, ¿no? Hermanos que son extrovertidos, que tienen el don de evangelismo, en lugar de ponerlos en evangelismo, queremos ponerlos en algo donde definitivamente no es su don, como la oración y demás.
¿Sabe, mi hermano? Aquí hay algo muy importante, que debemos descubrir nuestros dones y entender que cada uno de nosotros cumple una función específica e igual de importante a la de los demás dentro de la iglesia. Pablo, en 1 capítulo 12, dice que hay diversos dones, pero hay un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Mi hermano, Dios ama que seamos una iglesia unida, pero también Dios nos diseñó de una forma para que dentro de esta iglesia unida haya diversidad de dones, como le he mencionado, diversidad de carácter, diversidad de personalidades, diversidad de formas, muchísimas cosas. Pero por eso es muy importante recordar esto, que Pablo dice, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Dios ama la diversidad, mi hermano. Por eso no todos enseñamos, no todos somos maestros, no todos predicamos, no todos lideramos, no todos cantamos, no todos evangelizamos de la misma manera. ¿Sabe? La palabra multiforme significa que la gracia de Dios se manifiesta de muchas formas diferentes. ¿Sabe? Algunos pueden usar su don desde una plataforma, cantando, tocando algún instrumento, predicando, enseñando. Otros pueden servir de una manera tal vez silenciosa, pero totalmente poderosa, como en la oración, en el don de servicio, de misericordia, etcétera. Pero ninguno es mejor o mayor que el otro, todos son iguales y todos son absolutamente necesarios. Porque ahí mismo Pablo en el capítulo 12, el versículo 18 dice que en realidad Dios colocó a cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. El cuerpo necesita de todas las partes para poder funcionar. Dios no colocó el mismo don en cada uno de nosotros, sino que Dios nos dio diferentes dones. Dios nos dio esto y nos hizo así para no compararnos. Ningún don es mejor que otro. Ninguno es mejor en sirviendo que el otro. Nada, mi hermano. No es mayor el que predica que el que ora. Ninguno. Todos son iguales. ¿Sabe? Muchas veces admiramos los dones visibles. Los mismos corintios hacían eso. Los mismos hermanos de esa iglesia decían es que los que tienen el don de lenguas de predicación son los más espirituales. Y no, Pablo después de eso dice, después de estos versículos, él dice, ¿de qué me sirve hablar lenguas angelicales si no tengo amor? Vendría a ser como metal que resuena. No tengo funcionalidad. Por eso, mi hermano, no, ningún don es mejor que el otro. En el reino de Dios no hay ministerios pequeños, no hay ministerios mayores y otros menores, no. Hay funciones diferentes, pero todos son igual de importantes para el correcto funcionamiento de la iglesia. Es tan importante el que predica como el que recibe a las personas en la puerta. Es muy importante el que dirige el servicio como el que sirve detrás de escena, como nuestros hermanos de conexión, de cámaras. Todos son igual de importantes para el correcto funcionamiento de la iglesia. ¿Sabe, mi hermano? Ahora, ¿cómo podemos descubrir nuestro lugar? Muchas veces hermanos son puestos en lugares de servicio por lo que otros creen que es el don de este hermano, pero no. Tenemos una responsabilidad nosotros, que es primeramente descubrir nuestro don. Debemos ver también, si queremos descubrir nuestro lugar, debemos ver dónde damos fruto. Cuando estamos en el lugar correcto, los resultados aparecerán de inmediatamente y con el paso de los años serán más que evidentes. No necesariamente se verá reflejado en números, sino en vidas impactadas. ¿Sabe? Cuando nosotros estamos en el lugar correcto, daremos fruto. Cuando empecemos a usar nuestros dones en el lugar que debemos usarlos, daremos fruto y también disfrutaremos servir. ¿Habrá esfuerzo? Sí. ¿Habrá sacrificio? Claro que sí, pero también habrá gozo. No sentiremos que nos estemos obligando y agotando espiritual, emocional, físicamente, sino que a pesar del cansancio, del esfuerzo, del sacrificio, estaremos gozosos y lo disfrutaremos. Si nosotros usamos también el don que Dios nos ha dado de una manera correcta, desearemos crecer. Eso es muy importante porque no nos quedaremos en una zona de confort, sino que nos interesará aprender más, buscar otras formas de servir con mayor efectividad, etcétera, no capacitarnos, mejorar en lo que hacemos.
También cuando buscamos usar el don que nos ha dado, perseveraremos a pesar de las dificultades. Los problemas no serán impedimento, sino que eso nos ayudará a depender más de Dios. Y sabemos por qué, porque Dios nos ha llamado a hacer eso que estaremos haciendo, mi hermano. Y también otros confirmarán. Cuando nosotros estemos en el lugar correcto, otros lo confirmarán. Los líderes y los hermanos reconocerán la gracia de Dios en nuestras vidas, mi hermano. Muchas veces otros pueden ver nuestros dones antes que nosotros mismos, pero recuerde, nadie puede decirnos, yo creo que usted tiene el don de oración, y cuando ni usted mismo lo ha buscado en oración, ni se ha puesto a pedirle a Dios que le confirme cuáles son sus dones, o ha tomado un curso de dones espirituales donde pueda entender y aprender, guiado por el Espíritu Santo, cuáles son sus dones. ¿Sabe, mi hermano? Dios no espera que seamos otra persona. Dios no espera que hagamos algo que no tendríamos que estar haciendo porque no tenemos ese don. Dios espera que usemos lo que nos ha dado. Dios espera que sirvamos tal cual somos. No espera que tengamos los dones de alguien más. No espera que hagamos todo, ¿no? Dios espera que usemos fielmente lo que Él nos ha confiado. La iglesia, mi hermano, funciona mejor cuando cada creyente encuentra su lugar, no cuando cada quien hace lo que quiere o hace lo que le mandan a hacer, sino cuando cada creyente hace lo que Dios le ha mandado a hacer. Porque cuando las personas servimos donde Dios nos ha diseñado para servir, habrá gozo, habrá fruto, habrá crecimiento, y la iglesia se fortalecerá, mi hermano. Así que preguntémonos si estamos sirviendo donde Dios nos ha llamado. Tal vez tengo el don de evangelismo, pero no lo estoy usando por X o Y razón. Hay que empezar a usar ese don. Tal vez tengo el don de enseñanza, pero no lo estoy usando y estoy en otra área. Debemos empezar a usarlo. Estamos a tiempo y Dios siempre nos da la oportunidad de hacerlo, de servir donde Él nos ha llamado, y es lo que Él quiere. Preguntémonos eso, o si estamos intentando ser alguien que Dios nunca me pidió que fuera. Como tal vez quiero ser como el pastor, como tal hermano, como tal predicador. Dios no nos ha llamado a ser igual a alguien más, porque Dios nos ha hecho únicos, con dones especiales para servir en un lugar específico cada uno de nosotros. Le pido que me acompañe en una oración. Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu amor incondicional, porque sigues desafiándonos a usar los dones que tú nos has dado. Ayúdanos, Padre, a encontrar nuestro lugar dentro de la iglesia, no por emoción, no porque alguien más nos diga, sino porque tu Espíritu Santo vaya dándonos dirección de qué es lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Ayúdanos a descubrir esos dones que tú nos has dado y que podamos usarlos para glorificar y honrar tu nombre, para extender el reino y también para edificarnos dentro de la iglesia, Padre. Estamos en tus manos, síguenos guiando y que todo sea para gloria y honra de tu nombre. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.